Muy buenas tardes, seguidores de Ya sé que no aplauden. Una vez más, me complace muchísimo estar con ustedes y esta vez me acompañan dos personas increíbles a quienes yo admiro muchísimo. Primero que nada, María Paula, quien ya ha estado con nosotros, quien justamente es parte fundadora de este programa tan importante, y Ana Karina Caballero. ¿Cómo están las dos? Cuéntenme. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación igual. Yo también muy bien, muy feliz de estar una vez más aquí. Mil gracias por invitarme nuevamente. Es un gusto, de verdad que sí. Y bueno, esta vez Alexis no nos va a poder acompañar, pero sin duda es un tema que planeamos juntos y nos interesa mucho compartir con cada uno de ustedes. Que a partir del 1 de junio nos anunciaron y nos dieron esta idea de una nueva normalidad, ¿no? Entonces es muy interesante empezar a discutir un poco cómo es que a 15 días de que hemos comenzado vamos, qué es lo que ha sucedido y qué también es lo que nos ha dicho el presidente, ¿no? Es muy interesante saber que él ya incluso ha comenzado giras. Entonces, no sé, en mi opinión creo que tendríamos que empezar a evaluar que se nos vendió esta idea a partir del 1 de junio. Sin embargo, los casos han aumentado en más de un 37% en tan solo 14 días que fueron la métrica que tomaron, y eso nos dice mucho de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Entonces, quiero escuchar sus opiniones, qué tan nueva es esta normalidad. Pues, si quieren, yo puedo empezar a comentarles un poco de lo que me he dado cuenta en estos días que han transcurrido. Obviamente, creo que lo que está claro es que no ha sido la misma situación o no se ha desarrollado de la misma forma en todos los estados de la República. A pesar de que ya existe un decreto y más bien una publicación en el Diario Oficial de la Federación en el que se habla de cuáles son como las medidas y algunas pautas de cómo hay que regresar a esta nueva normalidad, tanto para la industria como para otro tipo de sectores, pues nos damos cuenta que no ha habido una armonización uniforme en cada uno de los estados. Obviamente, creo que el más claro es Puebla, ¿no? Es un tema interesante porque yo en cierta forma coincido en que no estamos en las mejores condiciones para reiniciar actividades. Sin embargo, desde una perspectiva económica, pues también es evidente que en la mayoría de los estados, o por ejemplo, al menos en la industria automotriz, todos han regresado excepto Audi y Volkswagen. Entonces, es interesante darnos cuenta que no se está generando, y obviamente en todo su derecho cada estado de hacer lo que considere apropiado para sus ciudadanos, pero sí es importante darnos cuenta también cuáles van a ser aquellos impactos de esta vuelta a la normalidad desordenada, en vez de, en algunos momentos se planteó tal vez un regreso escalonado, pero creo que escalonado es diferente a desordenado, ¿no? Creo que ese es un punto que hay que considerar y que es algo que estamos viendo aquí. Y bueno, creo que también, como bien introducías, Diana, pues también la tasa de contagios que está aumentando de manera exponencial durante estas últimas semanas y con las métricas que hasta el mismo gobierno presenta, pues la verdad es que no te da confianza de salir a la calle, y creo que incluso como parte de alguno de estos sectores, por ejemplo automotriz, pues tú como trabajador te has de sentir extremadamente vulnerable. No, sin antes mencionar que incluso hasta en China, ¿no? Ya en las noticias se habla de que ya se viene el rebrote, la segunda ola. Entonces creo que estos puntos que les acabo de comentar son claves en este análisis que estamos por hacer. Sí, definitivamente concuerdo con esta opinión. Yo creo que hay tres elementos esenciales para entender la crisis de la pandemia en México. Uno es la incertidumbre, que no solamente es nacional, sino internacional, el hecho de no saber cuándo, cómo, por qué, bajo qué circunstancias podemos terminar con este virus. El otro es, como bien mencionaba María Paula, pues contraponerse entre la salud y la economía, ¿no? En países con economías no tan estables como lo es México, es bien difícil poder ir de la mano entre detener el mundo y que la economía no se caiga. Entonces creo que
lo habíamos platicado en otro de los programas a los que me habían invitado aquí en Ya sé que no aplauden, el hecho de que al inicio se fueron por la salud, ¿no? Dejando un poco de lado el tema económico y sin embargo, pues ahorita ya no da para más. Aunque los números demuestran que todavía no estamos listos para salir, pues la economía tiene que reactivarse sí o sí, porque ya al momento hay cerca de 1 millón de desempleos, que obviamente impacta en 1 millón de ámbitos, ¿no? De todas las familias mexicanas. Y el tercer elemento que también creo que es importante considerar es esta falta de organización que ya bien comentaban acerca de lo desordenado que está entre el gobierno federal y los gobiernos locales, porque hay estados que deciden que hoy sí, hoy no, hoy ya no hay pandemia, hoy sí hay, y a pesar de que estamos viendo en el mapa que todo está casi en rojo, algunas zonas en semáforo naranja, pero sin embargo no estamos listos para salir. Pero vuelvo a lo mismo, creo que económicamente ya no podemos seguir en casa o bueno, hay sectores sobre todo más vulnerados que ya no pueden seguir estando en casa y deben de salir a pues producir dinero. Claro, las dos mencionan puntos muy interesantes porque en este mismo sentido de que el mismo presidente expuso esa preocupación o trató de desmentir esta preocupación de que los gobiernos no están jalando parejo, diciendo que no era un asunto de romper con una unión federal, sino que era otra circunstancia. Y la realidad es que son preocupaciones distintas. Es muy difícil tratar de ver este propósito de escalonar el regreso a la nueva normalidad cuando no hay manera de homologar en ningún sentido con las cifras tan variantes que tenemos en un mismo país, ¿no? Es muy cierto, apenas tenemos 16 entidades supuestamente en un semáforo naranja, aun cuando es sorpresivo que de repente de rojo pasaron a naranja en cuestión de días y no es muy claro qué tan rápido fue el cambio, ¿no? Y sí, coincido en que lo que más domina es la incertidumbre de cómo es que sí hay urgencia económica de regresar a empezar a motorizar ciertas industrias más vulneradas y la realidad es que no, las cifras, como bien mencionaba María Paula, no nos exponen un panorama óptimo para decir, claro, es el mejor momento para regresar, todo lo contrario. El mismo López-Gatell nos dijo, la próxima semana es el pico de la curva, ahora sí. Y quizá la próxima semana nos diga que siempre no, que la próxima semana, y si no, dentro de 2. Entonces, este desconocimiento de saber cómo vamos, debido sobre todo también al subregistro que ya vamos mencionando, es un poco para preocuparse que las medidas se estén relajando justo cuando más las necesitamos un poco severas, ¿no? Pronostican que van a haber 30,000 muertes para octubre, y eso es muchísimo. Es muchísimo a conciencia de que al día de hoy tenemos más de 150,000 casos concentrados. Es decir, que no estamos mejorando, al contrario, estamos empeorando y prácticamente dijeron que para el 1 de junio vamos a estar transitando hacia esta nueva normalidad y las calles de nuevo se empezaron a llenar de personas, varias, incluso fondas, tiendas y demás empezaron a abrir sus puertas, aun cuando los decretos no eran a favor de estas medidas. La gente empieza a tratar de circular en grupos familiares cuando normalmente mandaban a una persona por la despensa, y eso es preocupante porque recordemos que la responsabilidad de permanecer en casa no es una tarea solamente individual y en favor de nosotros mismos o de nuestra familia nuclear que se encuentra dentro del hogar, es una responsabilidad con aquellos que también nos rodean y quizá no conozcamos. Nosotros podemos ser portadores incluso no sintomáticos. Entonces eso es preocupante. La manera en que se viraliza todo esto es incluso poco identificable y por eso la propagación tan grave que ha sucedido. Y me interesa mucho que discutamos ahora, sabemos que las circunstancias no son óptimas, que la incertidumbre es mucha y que incluso el país está siendo bastante desordenado, como mencionaba María Paula, en cómo es que estamos tratando de regresar a la normalidad. Pero llega entonces esta figura del presidente, quien se ha convertido en uno de los presidentes más apreciados y con más simpatía en los últimos años, a decir que salgamos sin miedo y que incluso ya estamos listos para salir con aquello que ya hemos aprendido. Y a mí no me queda claro qué es lo que el presidente cree que aprendimos como población, porque aun cuando las medidas eran más estrictas, veíamos casos como los que estamos viendo ahorita, gente en la calle sin cubrebocas, nadie está tomando las medidas, ni la sana distancia parecía ser suficiente propuesta. Y me gustaría escucharlas qué es lo que opinan en torno a lo que propuso el presidente, quizá con su decálogo y con sus frases bastante simpáticas de salir sin miedo, ¿no? Sobre todo, primero tú, María Paula, cuéntame. Pues mira, sobre ese tema creo que queda muy claro que le está aprendiendo bastante a su asesor empresarial Ricardo Salinas Pliego,
juego, ¿no? Creo que lo que AMLO dijo, pues es una, no sé, una forma más amable de decir lo mismo, de que no nos podemos quedar en casa esperando a que el virus desaparezca, casi, que no seamos tontos, por no decirlo de una peor manera, y que ya empezamos a salir a la calle. Pero bueno, creo que es lamentable porque, como ya dijimos, las cifras no nos muestran que eso sea factible. Y bueno, en referencia al decálogo, creo que también es algo que ya raya en lo ridículo, ¿no? O sea, realmente dentro de sus propuestas sí ves cosas tan raras como, bueno, no raras, o sea, obviamente no, es muy complicado a veces el análisis de los discursos de Andrés Manuel López Obrador porque tiene esta tendencia a continuar dentro de la retórica de la esperanza, ¿no? Que obviamente entendemos que dentro de una campaña, pues es parte de los discursos de todos los políticos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, creo que a estas alturas, en una de las crisis probablemente más grandes y que estarán dentro de los libros de historia, que un presidente venga y te diga que busques un camino y que busques un ideal. O sea, entiendo, es algo importante de cada una de las personas como individuos. Sin embargo, creo que lo que ahorita México necesita pues es un presidente, un liderazgo fuerte, estable, que realmente te dé directrices de qué hacer, de qué esperar, especialmente cuando estamos hablando de que hay gente que de verdad, o sea, llevamos aquí 3 meses en casa, si no es que más, la verdad es que ya ni me acuerdo, y la verdad es que necesitamos más seguridad, necesitamos que nos digan algo más, que nos mantengamos informados, que seamos optimistas, que defendamos nuestro derecho a gozar. La verdad, a mí eso me parece hasta una falta de respeto, porque hay mucha gente que de verdad ha estado pasándola desde el principio muy mal. El gobierno no ha ofrecido alternativas, no ha ofrecido apoyos que realmente puedan atacar la situación de raíz y bueno, ya en algunos otros programas lo comentamos, el problema con el COVID no es únicamente la crisis de salud que ha generado, sino que ha exponenciado otro tipo de crisis, como lo hemos hablado ya, la desigualdad y pues la seguridad, ¿no? Sí, en lo personal, normalmente suelo mantenerme al margen o lo intento, pero creo que ahorita ya raya en lo absurdo, como lo comentan. O sea, creo que Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de la pandemia o incluso antes del primer caso en México, le quedó enorme el puesto, ¿no? Desde la partecita donde salió con su detente y toda esta postura que, ok, es respetable, siempre y cuando vaya acompañada de un análisis científico y que digas, ok, sí, recemos, pero también lávense las manos, ¿no? Y desde el primer desplante, cuando le intentaron poner gel antibacterial y él se fue hace ya más de 3 meses, así ha sido durante toda la pandemia. Realmente no ha sido un papel al cual recurramos como ciudadanos o en lo personal para decir, ay, ¿qué está diciendo AMLO para ver si ya acabó la pandemia o no? O sea, creo que es la autoridad que en ese aspecto nos hemos saltado totalmente. Lo podemos ver desde el hecho de que pongan a López-Gatell como cara, como al margen de la pandemia. Entiendo obviamente pues la especialidad que tiene López-Gatell, pero creo que AMLO debería tener un peso mucho más fuerte siendo pues el titular del Poder Ejecutivo. Entonces, en lo personal, creo que ya realmente la opinión que tiene Andrés Manuel López Obrador respecto a la pandemia, claro que es importante por el puesto de autoridad que tiene. Sin embargo, no creo que sea un referente en cuanto al avance de la pandemia. Y aquí entra otro tema que a mí en lo personal me molesta muchísimo, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque, ok, sí, aunque AMLO o López-Gatell o quien sea diga, ya mañana podemos salir, entendamos que es una medida para salvar la economía del país, para salvar la economía de las familias que de verdad necesitan abrir sus fondas, abrir sus panaderías, ir a trabajar, mover el transporte público, etcétera. Que claro, estoy de acuerdo que el gobierno debe de implementar y debió implementar medidas económicas para solventar todo esto, pero una cosa es eso y otra cosa es que por más que digan se reactiva la economía, nosotros como ciudadanos, ok, entonces mañana me voy al café o me voy a poner las uñas o me voy al cine o a una fiesta. O sea, y creo que ahí volvemos al mismo paternalismo que muchas veces he criticado que los mexicanos tenemos, ¿no? En la mayoría, que es como esperarnos a que el gobierno diga X o Y sin que nosotros mismos tomemos esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos.
pues bueno, Claro. ese es como mi... Claro, igual ahí si me permiten, creo que vale la pena también abonar un poco en el contexto lo hablábamos un poco al principio de las giras, ¿no? ¿Por qué las están haciendo? Y creo que quiero rescatar ahí también un comentario de Ana Karina, que obviamente una de las razones más fuertes por las que López-Gatell está al frente de esta crisis, obviamente es por su conocimiento técnico, pero creo que lo más importante es porque AMLO está consciente que en 2021 se vienen las elecciones y que obviamente él no puede perder el capital político que de manera impresionante sigue conservando. Creo que la razón principal de las giras, a pesar de la situación, es esa, ¿no? Que las elecciones se vienen, que él tiene que reavivar como esa llama política y ese poder que él tiene, obviamente considerando pues la verdad toda la insatisfacción que en todos los estados hay de sur a norte con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no solamente de él, sino del partido y pues de todos sus representantes a nivel local. Entonces creo que es momento, o sea, a pesar de que la crisis de salud está, bueno, no sé si en su pico, pero pues sigue hacia arriba, creo que sí también es momento de empezar a darnos cuenta de cuáles son estas implicaciones políticas de las que obviamente él está tomando ventaja, porque igual como les mencioné hace un rato, él es un hombre para hacer campaña, ¿no? Es lo que mejor le sale y es lo que está haciendo ahorita y es lo que está intentando lograr, que obviamente no se asocie a Andrés Manuel López Obrador ni a Morena con el fracaso del manejo de una crisis que sin duda se va a desbordar y no va a haber forma pues de controlarla, y obviamente él lo sabe, y es por eso que la cara de ahorita del éxito del control es López-Gatell, pero dentro de un mes la cara del fracaso pues va a ser López-Gatell y no Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, me encanta ese análisis porque justamente me parece que el ser críticos nos tiene que llevar a reflexionar ese tipo de cosas. Las medidas que sugiere Andrés Manuel López Obrador y ese falso optimismo que nos quiere vender no es porque realmente él lo crea, me parece, o sería muy absurdo que personifique también ese papel hasta en su vida privada, porque hemos visto ahorita en su primera gira, por ejemplo, ahorita en Jalapa, tomó las medidas, aceptó que se le pusiera gel y aceptó que se le tomara la temperatura. Digo, ya tampoco se puede permitir pasarse la importancia del COVID y su impacto en la salud como si no significara absolutamente nada, porque es la imagen que está vendiendo para el 2021. Muy cierto, o sea, coincido en que tendríamos que estar pensando qué es lo que ha brillado a Andrés Manuel López Obrador a actuar de esta manera, a pretender que lo está haciendo bien y que lo vamos a lograr y que todo se trata de ser empáticos con los otros y dejar el egoísmo al lado, ¿no? Me parece que de este decálogo lo único que rescato es lo primero, ¿no? Mantenernos informados. Y me parecería muy interesante que el mismo presidente propusiera mantenernos informados de distintas fuentes y no de las que él privilegia. Porque justamente en este rumbo a las elecciones, la opinión pública es muy importante y la opinión pública está siendo bastante laxa, incluso con su primera gira en Jalapa. No he visto ninguna nota que haga énfasis en cómo es que también se manifestaron en el centro de Jalapa pidiendo que se fuera y lo persiguieron en la camioneta diciéndole a la madre del Chapo, sí la recibiste y a nosotros no, bájate. Si no te lo tomas en serio, si para ti el COVID no es gran cosa, bájate a platicar con nosotros, ¿no? Porque hay un descontento y quizá no somos conscientes o no se ha televisado de esta manera o no se ha publicado en los medios cómo es que a pesar del casi 50% de aceptación que tiene el presidente, también existe bastante conocimiento de que está fallando. Y justamente López-Gatell podrá ser el rostro ahorita de esta crisis, porque me parece que fue un parteaguas importantísimo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero eso no quiere decir que no estemos siendo un poquito conscientes y críticos con lo que está sucediendo y con lo que no está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y habrá justamente quien mantenga esta endiosicracia hacia Andrés Manuel López Obrador en que, pues, si no estás con él, estás en contra de México y su progreso, ¿no? Pero la realidad es que sí es alarmante saber que él se va muy tranquilo. Esta semana lo esperamos aquí en Puebla a hacer campaña. Y es algo que se le da de la mejor manera, como lo mencionaba María Paula, y muy probablemente no veremos un resultado negativo para él en el 2021, ¿no? Creo que la gente no es que esté contenta con él, pero tampoco hemos visto una oposición que sea digna de competencia. Y tanto es así que
a lo largo de la semana pasada vimos que el mismo partido de Morena tuvo que quizá inventarse o no, o rascar por ahí a la BOA. Entonces, es muy curioso ir viendo cómo es que a falta de oposición tendrá que inventarse una para que veamos un poquito el balance que no existe en nuestro país, ¿no? Y sí, me parece muy importante, coincido con Karina, que es incluso frustrante saber que hay quienes no tienen la necesidad de salir a la calle y se están dando el lujo de salir de manera irresponsable, ¿no? Y con esta reflexión a mí me gustaría ir cerrando para escucharlas. Siendo el 7º país con más muertes por COVID en el mundo, me parece muy importante que tomemos con responsabilidad las medidas, pero también que no dejemos de reflexionar en este tipo de cosas como lo hizo María Paula, que siguen sucediendo debajo del agua, ¿no? Nos venden una cosa, la noticia es una, pero la realidad que deberíamos estar reflexionando es otra, y eso es muy importante. Entonces, sus últimos pensamientos en torno a todo este tema de la nueva normalidad, Ana Karina. Pues sí, obviamente hay que estar informados, obviamente hay que estar escuchando a quien ostenta el máximo poder de autoridad en nuestro país. Sin embargo, creo que hay que meterle el ingrediente a la sopa, que es ser crítico y analítico. No dejarnos en, ok, si Gatell dice que ya podemos regresar o el gobernador dice que ya podemos regresar, Obviamente, si perteneces al sector laboral, etcétera, y tienes que regresar, pues ni modo de no, renuncia y aguántate. No, claro que no. Pero que entendamos que esto es una medida, insisto, para reactivar la economía, no porque ya no haya virus, no porque ya haya una cura, no porque los hospitales ya estén vacíos. Todo eso sigue igual. Entonces, de verdad hay que ser responsables cada uno de nosotros en, 1, estar informados, y 2, mantenernos al margen de las medidas que tenemos que seguir implementando en nuestras vidas y en nuestros círculos sociales. Sí, pues la verdad es que yo concuerdo con ustedes. Creo que tenemos que empezar a, continuar siendo igual de analíticos y críticos con todo lo que vemos que sucede y que no sucede. Creo que también consideras algo muy importante, Diana, sobre la oposición. Es lamentable que, también es, pues, increíble que hayan tenido que llegar a esta medida de crear su propia oposición, pero también creo que muestra un punto, ¿no? Creo que incluso en las previas elecciones, cuando Andrés Manuel López Obrador no ganaba, siempre existía esta oposición crítica hacia él, una crítica muy punzante, y justo ahora que lo tienen en el poder la oposición, un presidente que prometía cosas no lo hace y la oposición tampoco existe. Entonces creo que también desde ese frente es importante considerar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es necesario para la crisis, para lo que falta de la crisis, para lo que viene después, y también como de empezar a darnos cuenta que en este escenario pues de próximas elecciones hay otras cosas que también tenemos que empezar a exigir, especialmente a esta oposición que ha desaparecido. Creo que también, como mencionaba Ana Karina, es momento para todos nosotros de empezar a ser un poco más responsables, especialmente cuando ya no tenemos a papá gobierno para decirnos qué hacer y qué no hacer. Es importante empezar a tomar acciones personales, responsables por pues, el bien individual y por el bien de la sociedad, ¿no? Y pues bueno, creo que en general esos son los comentarios sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, a Diana Meneses, a Ana Karina Caballero, a María Paula Aguilar, y pues en nombre de Alexis Murillo y de Diana Meneses, pues cerramos el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y compartan sus opiniones también dentro de estas redes sociales. Muchas gracias.